Buenos días. Sin duda, el contar con una dotación de infraestructura adecuada es un requisito importante para la mejora de la competitividad del país. No hay ningún país desarrollado que no haya desarrollado una base de infraestructura competitiva que le permita, pues, digamos, transportar sus productos de manera a bajo costo, tener comunicaciones que reduzcan los costos de los procesos, y tener servicios públicos competitivos. Y en ese sentido, hay distintas instituciones que en el Perú han calculado la brecha de infraestructura, una brecha que, de ser cubierta, permitiría al Perú ponerse al día respecto de otras economías para poder competir de manera adecuada con otros países, con otros exportadores en el mercado internacional. Lamentablemente, los esfuerzos que se han venido haciendo hace décadas en el Perú para la promoción de la inversión en infraestructura, se han frenado durante los últimos años. Ha habido un proceso lento de debilitamiento, tanto en el marco de promoción de la inversión privada, siguiente por favor, como en el marco de promoción de la inversión pública en infraestructura. Digamos, este debilitamiento, en el caso del sistema de asociaciones público-privadas, por ejemplo, ¿no? Básicamente tiene como trasfondo el menor liderazgo de las instituciones a cargo de la inversión, de la promoción de la inversión en APPs. Básicamente lo que vemos, y vamos a mostrar una lámina, es un menor nivel de ejecución y de promoción de proyectos a nivel de proinversión. También lo que hemos venido viendo también es un menor nivel de ejecución de los proyectos ya adjudicados. Tenemos obras muy grandes, Línea 2, Chavimochic, que han sido, digamos, en su momento adjudicados a través de APPs, pero con un nivel de ejecución bastante bajo. Y esto en verdad responde a una serie de problemas que en alguna medida ya los ha mencionado Claudio. Uno de ellos ha sido la parálisis en el aparato estatal para la toma de decisiones, producto muchas veces de una acción de control que tiene una orientación punitiva, por un lado. Por otro lado, es cierto también que muchos de estos proyectos, tanto a nivel de obra pública como APPs, han sufrido de problemas de anticorrupción, investigaciones que todavía están en curso en temas de corrupción. Y también, lo que hemos mencionado, hay un menor liderazgo de las instituciones que están a cargo de la promoción de la inversión en infraestructura, particularmente por inversión, ¿no? Y a pesar de que el gobierno durante los últimos años ha buscado, digamos, definir una hoja de ruta para reactivar este sector y el interés por la inversión en infraestructura. Por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es justamente un esfuerzo que apunta en esa dirección, o las reformas que se han venido dando al marco de promoción de la inversión privada desde el año 2016. Lo cierto es que, si uno ve este gráfico que tenemos acá, el nivel de ejecución durante el último quinquenio es el menor de las últimas 2 décadas, ¿no? Y esto, de alguna manera, ha motivado que se recurran a figuras alternativas de gestión y de inversión en proyectos de infraestructura, como los arreglos gobierno-gobierno o los operadores o PMOs de proyectos de infraestructura, pero que, sin embargo, siguen siendo, de alguna manera, parte de un modelo de obra pública y que adolece de los mismos problemas que adolecen las obras públicas, frente a los cuales la APP, por lo general, y eso a nivel internacional se reconoce, tienen ciertas ventajas. Entonces, ¿cómo hacer para revitalizar este sistema de promoción de la inversión, tanto a nivel de obra pública, porque no todo se puede hacer a través de APPs, como promover más inversión privada en infraestructura? Y nosotros acá estamos planteando 3 ejes de reformas. Un primer eje de reforma tiene que ver con la mayor transparencia en los procesos tanto de obra pública como promoción de la inversión privada. Un segundo eje tiene que ver con las reformas para la mejora de la ejecución de las APPs. Y un tercer eje
está vinculado con reformas para la mejora en los procesos mismos de promoción, que vemos que hay, como hemos dicho, una lentitud, un estancamiento, diríamos, en los últimos años. La siguiente, por favor. Ok. Con respecto al primer eje, digamos, de reformas para la mejora en la transparencia, lo que creemos nosotros que es muy importante es dotar a los procesos de promoción de la inversión privada de mayor transparencia. Hoy en día, si bien los contratos cuando se lanzan al mercado digamos, se difunden, no existe pues un proceso de consulta o de audiencia pública, las bases tampoco son conocidas, hay un secretismo detrás de muchos de estos procesos, ¿no? Y la idea es que los stakeholders más relevantes del proyecto tienen que estar adecuadamente informados. Lo que ha ocurrido con frecuencia es que en el caso de una carretera, por ejemplo, se diseña un proyecto para que un peaje sea ubicado en determinada zona, se adjudica el proyecto y una vez que se decide poner el peaje en determinada zona, los pobladores de esa zona toman el peaje, ¿no? Esos usuarios probablemente no participaron del proyecto, no sabían del proyecto, no se sienten involucrados en ese proyecto, un proyecto que probablemente para ellos pueda significar también beneficios, no solamente costos, ¿no? En la medida que tiene mayor conectividad, ¿no? Y por otro lado, también creemos que necesitamos un shock de transparencia y darle más autonomía a Proinversión en el diseño de los proyectos. Antiguamente la COPRI, lo que era la COPRI en su momento, tenía mucha mayor autonomía, ¿no? Hoy en día lo que vemos es que a lo largo de todos los procesos de promoción de la inversión privada, hay una serie de informes que van y vienen al MEF, a pesar de que el MEF preside Proinversión. El MEF es el director preside el Consejo Directivo de Proinversión, sin embargo, muchas, digamos, de las decisiones que toman los comités tienen que ir a órganos de línea del MEF, cuando en realidad el MEF ya está en Proinversión. No hay cosas de procesos, hay decisiones de procesos que pueden mejorar mucho para agilizar los procesos de promoción de inversión y dotar a la Proinversión de la autonomía que en algún momento ha tenido. Siguiente. Luego, lo que estamos planteando es, en el caso de las obras públicas, también una reforma importante que tiene que ver con dar mayor transparencia a las decisiones de obra pública. Gran parte de los problemas de corrupción que se han descubierto durante los últimos años han tenido su origen en concursos convocados por Provías, ¿no? Provías es el principal ente ejecutor de infraestructura en el país. Estamos hablando principalmente, digamos, Provías puede ser una entidad ejecutora que absorbe el 30% de la ejecución del presupuesto público en obras públicas en el país, ¿no? En Provías mismo surge todo el problema de Club de la Construcción, por ejemplo, o los problemas con los arbitrajes que han habido. Sin embargo, no hemos visto en el gobierno, en los últimos gobiernos, ni tampoco en los candidatos, ninguna medida que esté orientada a mejorar la gobernanza de Provías. Provías hoy en día es un programa que depende directamente del Ministerio de Transportes, y muchas veces ya hemos visto que el Ministerio de Transportes coordina directamente con gobiernos regionales o con gobiernos municipales la decisión de qué proyecto va y qué proyecto no va, lo cual se puede prestar también a situaciones de clientelismo. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Es que Provías, digamos, pueda ser separado de el poder político de Proinversión, del MTC, que sea un órgano, puede ser un órgano técnico especializado o puede ser una empresa dentro del ámbito del FONAFE, con un directorio designado, digamos, por los sectores, por los entes rectores, pero que goce de cierta autonomía técnica para que, digamos, las decisiones, no solamente las decisiones, sino los concursos, puedan ser mucho más transparentes y mejorar, como decíamos, la gobernanza del otorgamiento de las obras públicas en el país. Yo creo que hay mucho por hacer en materia de obra pública en el caso del Perú. En el segundo tema, que es en cuanto a la ejecución de las APPs en el Perú,
el segundo eje de reformas para la ejecución de las APPs, nosotros lo que estamos viendo en los últimos años es un gran retraso en, en la ejecución de las obras, pero también esto puede ser resultado, esto es resultado en primer lugar de que el Estado no ha sido una muy buena contraparte contractual en los proyectos de infraestructura, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y cómo mejorar, bueno, parte del problema ha sido que no tenemos una adecuada planificación de las expropiaciones y todos los compromisos que asume el Estado como contraparte contractual. ¿Qué es lo que estamos proponiendo aquí? Principalmente es diseñar o establecer una entidad única encargada de la gestión de las expropiaciones, pero no solamente la gestión, sino la planificación, el diseño y todo el trabajo de expropiaciones, una entidad que solamente se encargue de eso, que se las juzgue justamente por los resultados que logra en materia de expropiaciones, de manera que una vez que se adjudica un proyecto, no se tenga que comenzar recién la gestión de las expropiaciones, sino que haya un proceso de planificación de largo plazo. Y esto lo puede hacer una entidad separada y una entidad que pueda, digamos, guardar cierta distancia y que pueda participar en el proceso, acompañar en los procesos para lograr que los compromisos que asume el Estado dentro de los proyectos de APP sean realistas, pero a la vez sean más eficientes las gestiones a la hora de promover las expropiaciones. Hoy en día las expropiaciones son buena parte de los motivos por los cuales hay adendas continuas en APPs y hay retrasos como los que estamos viendo en proyectos emblemáticos. Siguiente. Por último, en el caso de preinversión ya habíamos mencionado, es importante promover la autonomía, una mayor independencia técnica de preinversión en los procesos de promoción de la inversión privada. Pero también creemos que es importante dar señales que obliguen a los operadores, sobre todo a los proveedores, a los postores, a prepararse normalmente, a preparar sus ofertas o sus propuestas para los concursos de la mano de asesores financieros. Y para esto lo que nosotros estamos planteando es algo un poquito audaz, que es básicamente extender la fase de transacción de los proyectos de APPs hasta el cierre financiero. Es decir, si la empresa que se adjudicó no logra el cierre financiero, simplemente se le adjudica en un periodo corto, se puede ser un periodo de 3 o 5 meses, se le adjudica el proyecto al segundo postor. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Es que las empresas adjudican los proyectos y después buscan el financiamiento. Y las fuentes financieras lo que hacen es, bueno, yo te financio, pero necesito tales y tales cambios a los contratos, se hacen las adendas de bancabilidad y esto obviamente genera suspicacias porque resta, digamos, de transparencia a los procesos a través de las famosas adendas de bancabilidad. Lo que obligaría esta reforma es a que los postores que se presenten a los concursos de preinversión lo hagan con una propuesta que sea seria, que sea firme, que se base en el diseño actual del contrato y, por otro lado, desincentivaría la existencia de ofertas temerarias, que muchas veces también se ha denunciado que existen, que pueden darse en el contexto de los concursos de preinversión. Creemos que estas son algunas de ideas que están sobre la mesa y que creemos que pueden contribuir a mejorar el ambiente de inversiones en el país. Sin duda, hay más propuestas, pero estas son, digamos, las que nos pensamos que son las más importantes y que pueden contribuir a mejorar, sobre todo a reactivar el modelo de promoción de inversión privada y asociaciones público-privadas en el país. Muchas gracias, Gonzalo. Hemos volado un poquito con el tiempo. Vamos a tratar de hacer un par de preguntas bastante puntuales. Uno es lo relacionado a infraestructura y corrupción. O sea, lamentablemente en los últimos años, justamente gran parte de esta baja ejecución a la que mencionas han tenido que ver con todos los escándalos que se han visto de corrupción, donde está mencionado el sector de la construcción, Estado de Derecho. ¿Hay alguna forma de evitar esto? Ya se han hecho algunos cambios, por ejemplo, en los contratos se está tratando de incluir cláusulas anticorrupción, que antes no existía, pero además de esto, institucionalmente o dentro de un plan más grande, ¿hay forma de evitar la corrupción dentro de proyectos emblemáticos técnicamente hablando? Bueno, no es fácil porque la corrupción no es un aspecto que sea sola y exclusivamente un problema de proyectos de infraestructura, ¿no?
si bien los ha habido, y eso es importante también distinguirlo, no solamente se han dado en proyectos de asociación público-privada, sino también en obra pública. En principio, digamos, no hay una fórmula mágica para erradicar la corrupción. Lo que tiene que haber son, evidentemente, sanciones y un régimen que tenga, digamos, una manera dientes para poder sancionar que sean encontrados, digamos, culpables o responsables. Esto es importante, un régimen sancionador eficiente, pero que a la vez pueda distinguir claramente la paja del trigo. Muchas veces lo que vemos es que grandes investigaciones que involucran pues a todos los funcionarios de preinversión, y en realidad eso es, todos son culpables, nadie es culpable, ¿no? Lo que debería es, de alguna manera, ser un régimen que permita el screening entre aquellos que son responsables y los que no son responsables. Y el otro tema que te quería decir también es que si bien estas investigaciones tienen que darse y encontrar a los culpables, se tiene que hacer, se tiene que procurar que esto no paralice los proyectos, en la medida que, digamos, los culpables pueden ser empresas o personas, pero no los proyectos. Los proyectos, si son proyectos que van a generar bienestar para la población, para la ciudadanía, deberían seguir. Entonces deberían haber mecanismos de way out o mecanismos relativamente flexibles de salida de las empresas mientras se las investiga, pero los proyectos no debería afectarse su continuidad. Te pediría una respuesta muy corta respecto de los proyectos gobierno a gobierno que se han empezado a afectar, digamos, allá hay iniciativas para hacer otras cosas gobierno a gobierno. ¿Este es el camino a seguir para hacer proyectos grandes? Hay un candidato también que está planteando que este sea el gran motor para hacer proyectos, digamos, renunciando un poco a que el país lo siga estructurando y lo siga haciendo. ¿Es el camino este? Bueno, los proyectos gobierno-gobierno utilizan un conjunto de técnicas y de estándares de promoción, digamos, de manejo de proyectos que son beneficiosos sin duda y que generan eficiencias. Lo que esperaríamos es que estos proyectos de alguna manera puedan trasladar esa tecnología al sector público peruano para que el sector público peruano pueda utilizarlas en obra pública. No hay que olvidar que al final, digamos, si bien pueden ser proyectos mejor administrados, mejor gerenciados, al final lo que vamos a tener es obra pública. Y la obra pública en el Perú adolece del gran problema de que efectivamente se pueden entregar los bienes o las obras de manera oportuna, pero al final el gobierno administra muy mal los riesgos de mantenimiento. Entonces, no sacamos mucho teniendo, digamos, obras públicas si no tenemos, digamos, un régimen que garantice la sostenibilidad de esas obras públicas. Y ahí, nuevamente, lo que vemos ahí es una gran omisión en los gobiernos respecto a qué se hace una vez que se tiene la obra pública. Una vez que tengamos el aeropuerto de Chincheros, ¿qué vamos a hacer con ese aeropuerto? ¿Lo vamos a concesionar? ¿Lo va a administrar Corpac? Igual con las obras de reconstrucción con cambios. Lo que se tiene que tener es una idea global de qué es lo que se va a hacer luego para garantizar la sostenibilidad de esas infraestructuras.